simplemente para que vean cómo es el glomérulo, cómo es la cantidad de células que tiene, cómo es su forma, más o menos acá es un esquema. Y después vamos a ver cómo pues, se van a alterar tanto las tasas, el mesanquio, la circularidad, etc. Bueno, vamos a ver la nefropatía por IgA, descrita en el 68 por Berger, ¿no? Lleva su nombre. En el mundo, la más frecuente, en nuestro medio, ¿no? Que les decía ayer que de repente, en algunos casos, la poca clínica que da no nos motiva a hacer la biopsia, pero sí está reconocida que en el mundo muchos centros tienen como la primera causa. Se caracteriza por un depósito difuso generalizado y donde predomina la inmunoglobulina A en su mesanquio, el mesanquio del glomérulo. Pueden haber otras inmunoglobulinas, hasta C3, pero la de mayor intensidad es justamente la IgA. Y la forma como se presenta va a ser varias, desde una, digamos, normalidad mínima hasta las formas más terribles que son las extracapilares, que ya vamos a ver. Bien, entonces seguimos con la histología. Es proliferativa, focal o también difusa. O sea, esta puede comportarse de una forma menos agresiva, la difusa es francamente agresiva, pero tiene un comportamiento así, ¿no? Se observa la expansión segmentaria de hipersensorialidad de la matriz mesanquial. O sea, es el mesanquio donde las células van a proliferar y también se ensancha. La otra es que, les decía, cuando es rápidamente progresiva, secundaria IgA, ya se, aparte de las asas, en un adicional, además en el espacio de Bowman, y ya comienzan a haber unas células medias agrupadas, y que incluso cuando ya es cronicidad ya se hacen fibrosas, ya no es, pero eso va a ahogar el glomérulo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay IgA en muy buena cantidad, la inmunofluorescencia nos hace el diagnóstico. O sea, en mesanquio hay inmunofluorescencia positiva a la inmunoglobulina A y ahí tenemos el diagnóstico. Se dice que muchas veces en el momento del diagnóstico podría haber, en un 50% de casos, que está aumentada, ¿no? Y podría haber algún complemento, digamos, que podría ser normal o ligeramente anormal, como hemos visto ayer también. Hay una clasificación de OSPO, la verdad es que esta no tiene una expresión propia, pero algunos han tratado de hacer alguna para ver sobre todo su comportamiento y hacerle un seguimiento y por qué no también su pronóstico, ¿no? En el caso 1, hipercelularidad mesangial y endocapilar. En el 2, ahí ya es esclerosis segmentaria. O sea, como les decía ayer, la esclerosis segmentaria es un patrón que no hay, el obeso lo puede tener, es un paciente que simplemente comienza a perder algo de proteínas y algunos glomérullos con esclerosis focal. Pero la IgA también nos acepta, va a dar un patrón de este tipo. La tercera ya sería fibrosis, atrofia tubular, ¿no? Y es el que tiene un score que tiene mayor gravedad. Acá simplemente ya estamos viendo, este es el mesanquio, vean que está bastante lleno, las células ya están en mayor cantidad, ¿no? Esa es la característica de esta patología. Y lo que vamos a tener que ver es depósitos mesangiales difusos de IgA, ¿no? Igualmente acá celularidad, es otro paciente, y este es la IgA en el mesanquio, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ayuda en el diagnóstico y vamos a ver qué hacemos con esto. En cuanto a la clínica, más o menos la mitad de pacientes solamente tienen una hematuria macroscópica y es asintomática. Muchas veces se desencadena por un problema respiratorio alto, en la gripe y comienza a orinar sangre, pasó el cuadro y desapareció. La función renal puede estar normal, no se altera en muchos casos, pero también se ha visto que puede desarrollar insuficiencia renal durante esos brotes de hematuria. En algunos casos
30-40% solo es microscópica. Y también en algunos pacientes puede haber hipertensión, no en todos, simplemente hay hematuria microscópica y la presión puede estar borde o quizás un poco aumentada, ¿no? El resto es en forma de síndrome nefrótico o glomerulonefritis crónica con hematuria, proteinuria, enfermedad renal crónica, ¿no? Y en algún porcentaje pequeño puede haber comportamiento de la hipertensión de tipo maligno. También tiene esta forma de presentarse. Y se habla pues que de todos estos, el 20 al 30% tienen enfermedad renal a los 20 años. La verdad es que tenemos pocos casos y sí es cierto, algunos han ido con una clínica muy lenta, no agresiva. Y por ahí me acabo de acordar una paciente que tenemos con IgA que bueno, ha hecho ya falla renal, está preparando para trasplante, pero ya está en diálisis, ¿no? Entonces, ¿pueden llegar a diálisis por IgA? Sí. ¿Cuáles serían los factores de mal pronóstico? Que hipertensión, que al inicio ya tenga enfermedad renal crónica, o insuficiencia renal de menos de 60 de función renal. Si la proteinuria es francamente persistente y se ha visto también que el sexo, el varón es más agresiva, lo mismo que la edad avanzada. Y si ya pues hay semilunas, ya el pronóstico es malo porque ya está ahogándose el glomérulo y ya no hay una función buena, ¿no? Tratamiento, se ha visto que ninguno, no ha demostrado que alguno es excelente para la IgA. Entonces, no hay ninguna eficacia con ningún tratamiento demostrado, salvo que el tratamiento conservador consiste pues en dar condiciones apropiadas, como IgA-2, como decíamos ayer. Si la hipertensión está presente, hay que tratarla. Nos va a ayudar los IgA-2 para la proteinuria, que en muchos casos la proteinuria no es síndrome nefrótico, es una proteinuria que está menos de 3 gramos, solamente alrededor del gramo y medio. Ya esto como antioxidantes, se recomiendan ácidos grasos, omega 3, ¿no? Y la prednisona siempre ha sido controversia. El síndrome nefrótico con condiciones mínimas, puede usarse prednisona o digamos si hay semilunas. En algunos casos sí consideran hacer un intento cuando el cuadro es sobre todo un poco agudo y el compromiso de la pérdida de función renal es rápido. Entonces se intenta en esos casos hacer una inmunosupresión rápida para tratar de ver si logramos recuperar algo. Porque cuando se activan estas patologías y se ponen agresivas, o nos llevan rápido a la enfermedad renal crónica o digamos podemos algo hacer y simplemente retardar el progreso hacia la enfermedad renal terminal. Bien, eso en cuanto a la IgA. La glomerulonefritis post-estreptocócica, llamada también post-infecciosa o endocapilar, ¿no? Es una patología que nos va a afectar principalmente a niños, ¿no? La incidencia máxima está entre 2 y 6 años, incluso puede ser epidémica, puede ser esporádica. ¿Y cuál es la etiología? ¿No? El prototipo pues, es la asociada infección, digamos, del estreptococo que se conoce, ¿no? Y podría ser que un efecto tóxico de la proteína estreptocócica, puede ser una lesión mediada por inmunocomplejos. El espectro, dice, de agentes infecciosos va a ser vario. No solo están, cuando ya hablamos de postinfecciosa, hay gérmenes, bacterias y virus también considerados como posibles causantes de esta postinfecciosa. Lo bueno es la evolución, pero el cuadro clínico es bien aparatoso. Una biopsia tenemos donde es una, digamos, lesión endocapilar, hay proliferación celular. Esta es la forma de cómo ataca. Normalmente se hace biopsia en estos casos. No. Cuando se determina que hay la clínica, digamos, compatible con esto, no se hace biopsia. Lo que se hace es esperar mínimo un mes. Si después del mes el cuadro no comienza a mejorar, ahí sí hacemos la biopsia. Porque incluso hay algunos casos que van a llevar al problema, digamos, terminar. Muy pocos, pero pueden llevar, ¿no? Entonces, como ven,
hipersensibilidad global difusa del mesangio, del endotelio, por proliferación endocapilar con neutrófilos incluso en los capilares. Y la inmunofluorescencia pues detecta un patrón de tensión glandular grueso, C3, en la pared capilar. La clínica es un cuadro nefrítico, o sea, con compromiso funcional, incluso agudo, la gravedad variable, desde asintomáticos hasta enfermedad renal oligonúrica, ¿no? Ahí está la orina, lavado de carne, característica que hablamos, es una orina sanguinolenta. En el periodo de latencia, cuando hay una historia clínica, hay que ver si entre 7 y 21 días ha habido un cuadro, ¿no? Tanto de faringitis, que son más frecuentes, o incluso los cutáneos. Así que a un niño que está con un cuadro hace una semana, 2 semanas de faringitis o un problema de piel y presente este cuadro, pues la historia clínica nos dice podría ser. Entonces ahí ya se hace desde ASO, se hace las pruebas para ver cómo está la función renal y cómo va evolucionando esta, ¿no? El pronóstico generalmente, como decía, es bueno, ¿no? Y hay muy pocos que van a desarrollar presión alta, proteinuria y evolución. Tampoco es tan rápido la evolución a la enfermedad renal terminal, pero sí lo pueden hacer algún grupo pequeño. Puede haber, suele haber hipocomplementemia, que no es definitivamente larga, es transitoria. Y bueno, los antiesteroidolicinas O van a estar elevadas, sobre todo si es estreptococo, pero como no siempre es estreptococo, no es una prueba que tenemos que tener siempre, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente son medidas de apoyo, manejo del equilibrio hídrico, electrolítico, diuréticos, antibióticos si es necesario. Aquí no se ha planteado el uso de inmunosupresores, salvo, aquí también estaríamos como que haya una proliferación extracapilar, o sea, cuando comienzan a haber semilunas y comienza a ahogar algo menor, pero si no hay, prácticamente aquí no hay ningún tratamiento inmunosupresor. Bien, es frecuente y a veces es por temporada, ¿no? Por estacional, sobre todo en niños, a veces en algunos centros de estudio pueden presentar. Bien, ahora pasaremos a la glomerulonefritis membrano-proliferativa, ¿no? Esta quizás viene a ser una de las versiones que es más frecuente en los países en desarrollo. Van a ver que en algunos casos se asocia a problemas infecciosos. Y como es esta patología que nos da mucha clínica, entonces siempre, generalmente, en la mayor parte de casos que llega a un hospital, estamos haciendo biopsia en este caso. También llamada mesangio capilar. Y igualmente que la esclerosis focal y cementaria, también se considera que este es un patrón. O sea, no es que yo vea el tipo de glomérulo, el tipo de lesión que ha hecho y ya es MP, es un patrón. El patrón glomerular, ¿en qué consiste? Hipercelularidad mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular e interposición mesangial en la pared capilar, ¿no? Esto es, y hay como lóbulos, como vamos a ver ahora, las alzas capilares del glomérulo están como racimos, pero bien compactos y uno con otro bien pegados. Como resultado de depósito de inmunoglobulinas, factores de complemento o ambos en la pared capilar y mesangio. En algunos casos solo el complemento, vamos a ver, en algunos casos hay complemento más inmunoglobulinas. Esto nos va a ayudar para las clasificaciones. La prevalencia en países desarrollados es baja. En España es la cuarta causa y causa de enfermedad crónica secundaria a las glomerulonefritis. Más frecuente en países en desarrollo, Asia, África, Sudamérica, como les decía, y muchas veces encontramos entre 20 y 50% en la serie de biopsia renal. Las formas idiopáticas prevalentes en niños y adultos jóvenes, y la secundaria es más frecuente en adultos. Bien, en cuanto a una clasificación patológica, la microscopía electrónica, vamos a ver que hay varias, puede, digamos, clasificarnos entre tipos. La tipo 1
que es la más frecuente, depósitos inmunes en mesangio y subendotelio. Hay en mesangio y subendotelio, es la tipo 1. Pero la tipo 2 puede haber depósitos densos, depósitos continuos a lo largo de la membrana basal glomerular, también en tubo, cápsula de goma, ¿no? Y el tipo 3 son depósitos que ya no están en el subendotelio nada más, sino pueden estar subepiteliales, mesangiales y también subendoteliales. Entonces, esto es una clasificación a la microscopía electrónica. Vamos a ver que no es la más usada. Hay una nueva clasificación según los hallazgos de la inmunofluorescencia. Entonces, se proponen dos tipos. ¿Por qué? Porque hay una glomerulonefritis membrana proliferativa mediada por inmunocomplejos, ¿no? Depósitos de inmunocomplejos y elementos del complemento. O sea, acá tiene las dos cosas, tanto inmunocomplejos y complemento. Pero hay otras, la número 2, solamente es mediada por complemento. Aquí prácticamente es nula el depósito de inmunoglobulinas y de inmunocomplejos, ¿no? Entonces, y acá hay una diferencia bien interesante a la inmunofluorescencia. Esta clasificación inmunohistoquímica es para que veamos a ver cómo están clasificadas las glomerulopatías membrano proliferativas. Seguimos acá, depósito aislado de C3, ¿no? Entonces le llamamos incluso nefropatía C3. ¿Qué ha ocurrido acá? Ha habido activación de la vía alterna del complemento. No es la clásica, a diferencia como lo es en la otra. ¿Y los depósitos dónde están? Uno es el patrón LMP clásico, intramembranoso. Acá era el depósito de densos, perdón, acá el depósitos densos es una forma de la C3, o sea, del complemento, y el otro sí es el patrón habitual que tenemos de la MP, ¿no? Bueno, es C3 y depósitos densos. Pero, ¿qué hay en el mensaje? Solamente hay, o en el C3, no hay inmunoglobulinas. A diferencia que en la otra tenemos tanto inmunoglobulinas, inmunocomplejos como C3, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Aquí la vamos a catalogar en dos, la de complemento, la de C3, depósitos densos y realmente la propia C3. Y acá, las glomerulopatías membrano-proliferativas, ¿no? Activación del complemento por la vía clásica. Esa es la diferencia. El patrón es acá glomerulonefritis membrano-proliferativo típico, se considera que es la número 1, y la tipo 3 se considera el patrón típico más depósitos subendoteliales. O sea, acá aumentaron, aparte de los endoteliales, los subepiteliales, y esa es la tipo 3. Entonces, con lo que muchas veces le decimos es tipo 1, es tipo 2 y tipo 3. Pero es bien interesante delimitarlas, separarlas, por cuanto acá solamente hay C3 y aquí es inmunocomplejos y puede haber también C3. Realmente sí hay C3. Bien. En la mediada por inmunocomplejo, la inmunofluorescencia nos da datos sobre la posible etiología subyacente. O sea, si hay inmunocomplejos, estos inmunocomplejos van a obedecer a algo probablemente que los ha motivado que aparezcan estos inmunocomplejos. Entonces, en algunos casos está asociada a gamopatías monoclonales. ¿Ya? Entonces, ¿y qué obtendremos ahí? Que habrá muestra de cadenas ligeras, kappa, lambda, ¿no? En cambio, hay una 2 que está asociada a infecciones, por ejemplo, virus de hepatitis C. Y ahí que vamos a ver IgM, C3, IgG, kappa, lambda. O sea, asociada a gamopatías, asociada a infecciones y asociadas a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? La MP puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes donde se observa ya inmunoglobulinas GMA, complemento, kappa, lambda. Entonces, estos son los 3 tipos patológicos asociados a infecciones, a problemas de gamopatías y a otras enfermedades que son autoinmunes. Bien, estos son los patrones lobulillares
con incremento de la celularidad, ¿no? Entonces, están llenando prácticamente, están copando todos los médulos, pero es bien notorio el aumento celular endotelial y una expansión del mesangio. Un mesangio que estaba más en el centro, ahora está bastante más ensanchado. La que es mediada por complemento, que solamente tiene depósito de C3 en el mesangio y en la pared capilar, y hay ausencia de inmunoglobulinas. Aquí tenemos tanto la patología como inmunofluorescencia, el patrón globular, y como decíamos, la microscopía electrónica revela que hay depósitos mesangiales, que hay subendoteliales, en algunos casos intramembranosos y subepiteliales, pero no nos distingue que es medida por o inmunoglobulinas o por complemento. Entonces nos ayuda a ver qué zonas del glomérulo están comprometidas, pero no nos dice es por complemento o por inmunoglobulinas. Entonces acá tenemos que juntar varias ayudas diagnósticas para ver, digamos, un diagnóstico y pronóstico y tratamiento del caso, ¿no? Igualmente acá vemos una proliferación mesangial, y acá, si este es el endotelio, miren, y acá está formándose depósitos y ya está haciendo otra cadena incluso, ¿no? Entonces, esos depósitos que van habiendo van formando, digamos, un engrosamiento de la pared del endotelio, ¿no? Membrana basal glomerular. ¿Cómo es su comportamiento clínico? En cuanto a la membrana proliferativa, una mitad de pacientes van a tener síndrome nefrótico, un 25% en proteinuria y hematuria asintomática, el otro 25% puede causar síndrome nefrítico agudo, y la insuficiencia renal puede estar presente en la mitad de casos al diagnóstico, pero también puede comportarse como una rápidamente progresiva, ¿no? La tipo 1 cursa más con nefritis y la tipo 2 con síndrome nefrótico. La supervivencia renal es menos del 65% a los 10 años, y peor pronóstico se habla de la tipo 2. O sea, la clínica es un poco agresiva comparando a las no proliferativas, ¿no? Acá sí distinguimos en cuanto a la que es mediada por inmunocomplejos, una antigenemia persistente que genera la formación de complejos antígenos-anticuerpos circulantes. Los inmunocomplejos desencadenan esa activación de la vía clásica del complemento, ¿no? Y los depósitos de varios factores, junto con las inmunoglobulinas, factores de agresividad. Entonces vamos a tener que a la inmunofluorescencia pues hay tanto complemento como inmunoglobulina. Esta es la que es ocasionada por inmunocomplejos, donde también se va a observar complemento. Ahora, en la mediada por inmunocomplejos, como habíamos visto, los tres tipos, infecciones en este caso, y las enfermedades sistémicas autoinmunes por inmunocomplejos, como puede estar desde un problema reumatoideo, lúpico, enfermedad mixta del tejido conectivo, y las otras que son las gamapatías o discotecnias, ¿no? Acá hay que hacer tanto los proteinogramas electroforéticos, tanto en sangre, en orina, ¿no? Ver las capas lambda, que son proteínas de cadenas livianas. Entonces todo eso tenemos que buscar para el diagnóstico. Si la MP es mediada por complemento, se dice que ha fallado acá, no ha habido una buena regulación de esta activación de la vía alterna del complemento. Al no haber una buena regulación, ha ocurrido este trastorno. ¿Qué se ve? Se ve depósito de complemento en el mesangio, en las paredes capilar, ¿no? Y a la inmunofluorescencia, ¿qué hay? Solamente C3. Entonces, esa es la diferencia con los inmunocomplejos, donde sí hay inmunoglobulinas, acá solamente C3, ¿no?
y como le decíamos, si solo hay C3 y no hay acá inmunoglobulinas, pues se llama C3. Y hemos visto en la electrónica hay eritrocitos densos o hay C3, pero no los diferenciamos con la microscopía electrónica. En ambos tipos, mutaciones genéticas comunes al complemento, a las vías reguladoras, ¿no? Cuando es C3, pues de la vía alterna, hay muchos factores que pueden controlar el complemento por el que se deregulan, y ahí viene el daño, digamos, del glomérulo, ¿no? Se han descrito anormalidades adquiridas, ¿no? C3, el factor nefrítico C3, o hereditarias mutaciones de la vía alternativa. Se han visto en varios digamos, sitios que hay estas alteraciones, tanto en las proteínas, de las reguladoras, etc. E incluso esto sugiere, ¿no?, que pueden haber factores ambientales. El pronóstico de la glomerulonefritis C3 no es bueno. Muchos también progresan casi a la enfermedad renal 5 a los 10 años. Entonces la MP en realidad es una enfermedad bastante agresiva, característica con un síndrome nefrítico en muchos casos, y donde el pronóstico no es tan bueno como las no proliferativas. Muy bien. Los niveles de C3, C4, complejo de ataque de membrana, estudio funcional de la vía alternativa de complemento. En este caso estamos entre las glomerulopatías por complemento. Todas estas alteraciones genéticas pueden haber, ¿no?, el factor H, el factor I, el factor B. Y estas son adquiridas, estas son genéticas, son anticuerpos que se van a adquirir contra estos factores también. Entonces, todo ello puede ocasionarnos un problema de una glomerulopatía. Encontramos un histológico que remeda, digamos, de la MP a la microscopía óptica, puede ser visto en varias enfermedades. ¿Qué hay acá? Es un patrón de MP, pero no hay inmunoglobulinas, tampoco hay complemento. Entonces no estamos frente a una MP propiamente dicha, porque no es ni por inmunocomplejos ni por... Pero en todas estas lesiones, patologías, podría verse. Estamos recuperándonos de una microangiopatía trombótica, de un síndrome antifosfolipídico, asociada a trasplante de médula ósea, ¿no?, en la nefropatía crónica del injerto, nefritis por radiación, pero con suerte no es la verdadera glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, el tratamiento, si tenemos que es una, digamos, mediada por inmunocomplejos, pues vamos a ver, uno, si hay ligación con una infección, hay que tratar. Si es una enfermedad autoinmune la que ocasiona, puede ser el lupus, el Sjögren, etc., entonces hay que tratar esta autoinmunidad. Y los pacientes que tienen una gamapatía monoclonal igualmente deben diagnosticarse primero y ver si realmente es o un mieloma o una de cadenas ligeras, que igualmente hay que tratar, y con lo cual estamos tratando la enfermedad y el tipo de patología en infección. Cuando vamos a tratar las glomerulopatías membranosas por complemento, entonces aquí se habla de que podría ser de beneficio tanto los glucocorticoides como el rituximab, ¿no?, un anti-CD20. Aquellas que tienen una mutación genética en las proteínas reguladoras del complemento pueden beneficiarse de algunos fármacos que inhiben la formación del complejo de ataque membrana, y acá se habla exclusivamente del eculizumab, ¿no?, que cuando se precise este diagnóstico, pues este monoclonal está dando buena respuesta. En el trasplante puede residuar bastante, entre un 30 y 65% hay una recidiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una MP
de una recidiva luego del trasplante, ¿no? Es una biopsia del paciente trasplantado y tenemos el patrón de MP. Muy bien, eso en cuanto entonces a las glomerulopatías membranoproliferativas, sea por inmunocomplejo, sea por complemento. No, las de inmunocomplejo, hemos visto las infecciones ligadas a problemas de gamopatías o digamos alguna enfermedad secundaria. Bueno, acá ya vamos a ver que estas son comportamientos, igualmente van a formar parte hasta la IgA, la MP acá, del comportamiento de rápidamente progresivas. ¿Por qué le llamamos rápidamente progresivas? ¿No? Porque son enfermedades que en corto tiempo nos van a comprometer la función renal, ¿no? Hay presencia de semilunas en más del 50%. En un último conversatorio del jueves tuvimos un caso donde hay proliferación de semilunas, pero no llegan al 50%. Entonces no es una rápidamente progresiva, pero sí hay una proliferativa que es focal, ¿no? El curso clínico, como le decíamos, deterioro progresivo de la función renal. ¿Qué hay? Hay hematuria dismórfica, o sea, la hematuria cuando es de vías urinarias, los hematíes son de aspecto casi normal. Cuando vienen del propio riñón, pues son totalmente alterados, son querenocitos, y el patólogo nos hace esta distinción y nos dice más del 30% son dismórficos, y ya estamos viendo que eso no es de vías urinarias sino del mismo riñón. Hay además cilindruria eritrocitaria, proteinuria glomerular, o sea, es un daño bastante agresivo, y si no se interviene, la mayoría pierde el riñón en días, semanas o meses. O sea, esta no es una patología que nos va a esperar 10 años, 15 años, 20 años, no, es una patología que en poco tiempo puede llegar a la enfermedad terminal. La proliferación extracapilar por ruptura de la membrana basal. Hay una ruptura de membrana basal que permite que el paso de fibrina al espacio de Bowman, monocitos a ese espacio, y ahí se forman estas semilunas, primero epiteliales. Estimulan y son células las que van a hacer capas y capas, y esa es la reacción frente a esta ruptura de membrana basal, pasando fibrina, monocitos a ese espacio. Ahí vamos a ver presencia de células y mediadores inflamatorios, interleuquina 1, factores de colesterol alfa, etc. Las semilinas fibrosas que nos van diciendo que ya el cuadro va siendo crónico, el pronóstico malísimo. Las rápidamente progresivas, se ven que hay 4 mecanismos de daño glomerular. Uno que es mediado por anticuerpos antimembrana basal, ¿no? La membrana, células de membrana glomerular, presencia de anticuerpos circulantes, normalmente son G1-3, puede haber IgA, puede haber IgM, y que estos actúan frente a la cadena alfa-3 del colágeno 4, que está presente en la membrana basal glomerular, y llamado también el antígeno de Busch-Pasteur. Entonces, este es un comportamiento agresivo. Estas formas son anticuerpos antimembrana basal glomerular, lo que nos puede dar una evolución rápidamente progresiva y con compromiso de la función renal. También se denomina Busch-Pasteur a la asociación que hay entre problema renal y problema pulmonar, y en ambos lados podemos tener hematuria. Tanto hematuria, como hemorragia, digamos, esputo-hemostoico, hemorragia pulmonar. Factores de riesgo pueden ser genéticos, pueden ser ambientales, si se habla de hidrocarburos, tabaco. La verdad no está conocido, sino ya sería una secundaria. En el segundo caso tenemos mediada por inmunocomplejos. Este tipo no es propio de ninguna patología específica, justamente se desarrolla en el contexto de las enfermedades que son por inmunocomplejos. Podría ser una IgA, que es una mesangial, por inmunocomplejos, una postinfecciosa, una membrana proliferativa que acabamos de ver, pero su comportamiento es crecientes epiteliales y después fibrosos y rápidamente agresivo. Puede ser lupus, AR, crioglobulinemia, tumores, etc. También hay secundarismos, ¿no? Entonces, el comportamiento va a depender acá de las enfermedades que sean las causantes de los inmunocomplejos. En el tipo 3 no hay depósitos de inmunocomplejos, es una pausa inmune, le llamamos, consiste en una glomerulitis necrotizante en el suero que presenta
anticuerpos frente al citoplasma del neutrófilo, los ANCA, ¿no? ANCA positivos, que en un más de 80% el comportamiento va a ser así de agresivo, ¿no? Entonces, acá las vasculitis, que llamamos en este caso específicamente las de pequeño vaso, son los vasos que se van a comprometer y van a alterar rápidamente, una vez activados, el compromiso renal. Muchas veces más es el riñón, pero en muchos casos hemos visto que se va a asociar a piel, a pulmón, a muchos órganos. Que hay una infiltración leucocitaria en las paredes vasculares, necrosis fibrinoide y el daño vascular. La patogenia más aceptada, estimulación de los neutrófilos por unión ANCA a la superficie celular. En el tipo 3 ya son también sin depósito de inmunoglobulinas o pauci-inmune. ¿Qué tenemos? Vamos a tener o problemas genéticos, como decíamos, factores ambientales. En algunos casos se habla de la radiación ultravioleta. Han planteado déficit de vitamina D, contacto con metales pesados, ciertas infecciones virales, bacterianas o incluso vacunaciones, ¿no? Seguimos hablando de las vasculitis o la tipo 3 sin depósitos de inmunoglobulinas o pauci-inmune. Entonces son las vasculitis de pequeño vaso que producen afectación renal rápidamente progresiva. Los ANCA de mayor frecuencia son los dirigidos frente a la proteinasa 3, R3 y la mieloperoxidasa. Y si los ANCA se negativizan con el tratamiento, podríamos estar hablando que hay un pronóstico que va siendo mejor. En algunos casos son vasculitis necrotizante y los ANCA pueden incluso no detectarse. Hay un grupo de estas vasculitis que algunos hablan de 10 a más porcentaje que no se ve ANCA, pero el comportamiento es de agresivo así. Y está descrito que hay un porcentaje menor, que si la clínica es compatible, pues el planteamiento es que es una vasculitis pauci-inmune o debiera haberse visto ANCA que no se ve, ¿no? ¿El ANCA puede aparecer también en otras patologías? Sí, ¿no? En patologías inflamatorias o inmunológicas diferentes a las vasculitis que pueden verse. Seguimos con la misma patología. El valor predictivo de los ANCA en las rápidamente progresivas es 99%. Fíjense, si es ANCA es rápidamente progresiva, eso así de característica. Cuando va habiendo remisión, los ANCA se van haciendo negativos y después se positiviza. Esto puede incluso, dice, preceder a la recidiva. Ya tenía ANCA negativo luego del tratamiento, pero apareció de nuevo. En algún momento va a reactivarse el cuadro de la vasculitis. Puede ser ANCA, digamos, positivos incluso en la membranosa, en la lúpica, en Creutzfeldt, en la IgA postinfecciosa, o sea, puede verse en otros casos. Sí. En cuanto a la epidemiología, las rápidamente progresivas suponen que el 7% de las vías renales registradas en España hasta el año 2010. O sea, es un buen año y vamos a ver en mayores de edad, 65 años adelante, es más frecuente este tipo de daño rápidamente progresivo, tipo vasculitis. Aquí hay varias, la de Wegener, la eosinofílica, la bronquitis microscópica, ¿no? En este caso la microscópica es en España la primera causa de evidencia renal. Las tipo 3 normalmente debutan entre la quinta y séptima década de vida, como estamos viendo, y más incluso en varones. El daño se va a hacer muy agresivo rápidamente, días, semanas. ¿Cuál es la clínica? Puede empezar por un cuadro banal, una gripe, parece una gripe. Puede haber dolores articulares, mialgias. Si nos imaginamos que lo que se ha dañado son los capilares, los vasos pequeños, pues la clínica es así de diversa. Incluso puede haber hasta neuropatías, etc., ¿no? Entonces, mialgia, febrícula, astenia, el paciente está cansado, pérdida de peso, puede llegar a la sobrecarga de volumen, ¿no? Y al ser enfermedades sistémicas van a afectar cualquier órgano, no solamente el riñón.
La enfermedad renal, la insuficiencia renal es constante, bastante frecuente. El sedimento urinario que nos va a dar hematuria glomerular, hematíes dismórficos, como ya decíamos, cilindros granulosos, leucocitarios, astemáticos. La proteinuria no es tan agresiva, no es generalmente nefrótica, generalmente. Es menor de los 3 gramos. La mayoría tiene un síndrome más bien nefrítico, con oliguria, hematuria, hipertensión, insuficiencia cardíaca, edema agudo del pulmón, ¿no? En algunos casos, más limitadas del riñón, sí, pero la clínica muchas veces es muy tenue y es de carácter general. Puede haber afectación pulmonar, como ya hemos visto, ¿no? Puede haber hemoptisis y asociado al problema renal. Ocurre en la bronquitis granulomatosa, llamada antes de Wegener. Ahora ya, bueno, ustedes no le llaman de Wegener. ¿Sabían por qué? Le dicen granulomatosa porque han descubierto que Wegener fue un médico que participó en los experimentos de los nazis. Entonces, muchos han optado por quitarle el nombre de Wegener. No, pero el nombre granulomatosa es su característica, ¿no? En la eosinofílica, aunque también en la clorofilitis microscópica. La hemoptisis puede aparecer en varios tipos de rápidamente progresiva, puede ser en todos, ya sea secundaria hemorragia pulmonar o sobrecarga hídrica nada más, que se comporta como un edema del pulmón. En la eosinofílica, el asma con eosinofilia suele aparecer en las primeras etapas y luego el cuadro de vasculitis rápidamente progresiva. Puede haber igualmente afectación cutánea, afectación neurológica, gastrointestinal, con dolor, rectorragia, isquémica mesentérica, hasta perforación intestinal incluso. Y menos frecuentes pues, es el aumento de la incidencia de trombosis venosa profunda o las adenopatías cervicales y ascitales. En la tipo 1, anticuerpos antimembrana basal, en sangre, en la biopsia renal, mediante ELISA, se confirma por Western blot. Ahí vamos a ver esos anticuerpos antimembrana basal. Estábamos en la tipo 1. La biopsia renal ofrece información sobre el pronóstico y para el manejo en función de la cronicidad y la actividad de las lesiones. La anatomía patológica nos va a decir presencia de semilunas, más del 50%, y también alrededor de los glomérulos dañados, atrofia tubular. Y la inmunoglobulina, que es lineal en la inmunofluorescencia y predomina en los capilares glomerulares, también en tubos. Excepcionalmente puede haber algunas otras inmunoglobulinas, pero la predominancia generalmente son de el tipo de anticuerpos que están determinados, ¿no? Acá, por ejemplo, que vemos un glomérulo que si sus asas son estas, acá está asfixiándose por esta crecida, ¿no? Acá vemos, son células, todavía no es fibrosis, o sea, esto es una agudeza del cuadro. Prácticamente si esto sigue evolucionando ya se hace esto fibroso y asfixia al glomérulo, ¿no? Anticuerpos antimembrana basal, vemos cómo es que se precisa en la inmunofluorescencia. En la anatomía patológica de la tipo 2 se va a relacionar pues con presencia de semilunas epiteliales o fibrosas, dependiendo de ya el tiempo transcurrido. Y la tipo 3 puede mostrar necrosis segmentaria, fibrinoide, acompañada de infiltración leucocitaria, leucocitoplásmica. Estas son las vasculitis, ¿no? Que predominan por mononucleares, son sustituidos rápidamente por mononucleares. La necrosis fibrinoide genera lesiones esclerosantes que se pueden asociar a trombosis, semilunas epiteliales, leucofibrosas, y además presencia de se relaciona con la positividad de los ANCAS, ¿no? Como hemos visto la mayoría de ANCAS. Acá prácticamente tenemos igual el gran compromiso, ahogamiento del glomérulo y el compromiso de un infiltrado intersticial
muy importante. Esto es un esquema simplemente para ver cómo es que se van formando, digamos, las crecientes, ¿no? Que van ahogando, esas células que están adicionales acá, que van ahogando al glomérula, progresivamente lo van dañando. Y al final ya va a quedar una creciente o medialuna fibrosa, ¿no? Igualmente acá vemos una microscopía óptica, que es una granulomatosa, una vasculitis granulomatosa, ya prácticamente están ahogando todo el glomérulo y gran infiltrado. Otra vasculitis ANCA positivo, ¿no? El comportamiento es esto que nos queda del glomérulo, esta es la semiluna, que acá se va haciendo más fibrosa y con un gran infiltrado. Acá no hay, por si acaso, ninguno complejo, ¿no? Pues son las poxinguones, solamente el ANCA que es positivo. Si le dejamos que evolucionen estas, la mayoría va a dar una gran mortalidad, la enfermedad renal terminal. Entonces, ante un planteamiento de que yo voy a la emergencia, veo a un paciente que está oligoanúrico, tiene un examen, digamos, de repente con hematuria y la función renal comprometida, clínicamente el aspecto del paciente es de haber sido hace poco un paciente normal, el paciente ya crónico va teniendo una palidez, va teniendo una característica especial. Entonces, lo que debo hacer es sospechar de que esto es una rápidamente progresiva, pasarlo a un servicio como nefrología o reumatología, también hace al paciente hacer la biopsia. Pero si ya yo tengo, por ejemplo, un ANCA, ya no esperaría ni siquiera hacer la biopsia. Ya tengo un ANCA, es una vasculitis y necesito un tratamiento, ¿no? Y a propósito, vamos a ver cómo es el tratamiento. En la tipo 1, antimembrana basal glomerular, dice iniciar tratamiento incluso sin esperar confirmación histológica. Y si es que, digamos, ya el compromiso es severo, 100% semilunas, no tratamiento. ¿Por qué? Porque ya es poner en riesgo al paciente. Todo está alterado, dañado, ¿y qué voy a recuperar? Nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las crecientes epiteliales es agudeza, las fibrosas ya es cronicidad. ¿Cómo se trata? Igual, pulso de metilprednisolona, prednisona, ciclofosfamida y acá sí plasmaferesis. ¿Por qué? Porque la plasmaferesis me va a remover digamos, los complejos, si tuviera acá, o me va a remover, digamos, lo que tenga que está haciendo daño. ¿Cómo se hace la plasmaferesis? Se le saca plasma al paciente y se recambia por otro, ¿no? Muchas veces es recomendable no plasma, sino en la forma como albúmina, ¿no? Y en cuanto a la inmunosupresión, pues la ciclofosfamida, muchas veces bioral, pero generalmente intravenosa. ¿Cuáles son los riesgos? Las infecciones. Entonces, damos alguna terapia preventiva, cotrimoxazol, panemocistis, incluso en algunos casos se hacen otros tipos de tratamiento, como acá el MESNA, que es evitar la cistitis hemorrágica, ¿no? También se hace previa revelación de ciclofosfamida, no solo de tratamiento, sino prevención de algunos problemas. Si vamos a dar plasmaferesis, debe ser rápido, dentro de las primeras 72 horas de diagnosticado. En realidad hay poca evidencia de su uso, pero se ha visto que mejora la supervivencia, ¿no? Quizás es concomitante dar después los pulsos de metilprednisolona. Ya decíamos que se hace con albúmina. También hay otros riesgos, no solo las infecciones, sino las hemorragias. Y si hay riesgo de infecciones, pues acá se puede usar las inmunoglobulinas, ¿no? Si en algún caso tenemos una respuesta que va siendo algo favorable a antimembrana basal, en los casos de anticuerpos antimembrana basal, hasta los 9 meses, se puede asociar a sertralina, como un tratamiento ya mucho más largo, ¿no? De mantenimiento. Las recaídas recidivas son un poco frecuentes y, digamos, si ya hay buena respuesta,
es probable que debemos suspender, ¿no? Pero la inducción muchas veces es bastante larga. Los factores pronósticos, ¿qué serán? Pues los niveles de creatinina, si necesitó o no diálisis el paciente, el porcentaje de tipo de semilunas en la biopsia. Acá tenemos un caso, yo recuerdo ahorita una paciente que es trabajadora nuestra, todavía trabaja en nuestro hospital. Fue curioso, la clínica fue bien banal, se sentía con un poco de malestar y acudió, me acuerdo, a un colega y le dijo: doctor, me he hecho un análisis y tengo esto. Bueno, ella trabaja en medicina física, pero muy relacionada con laboratorio, pidió a sus colegas y lo hicieron, y tenía, por decirles, 3.5 de creatinina. Lo vemos al paciente y decimos: no, tú no pareces, tú, ¿cómo vas a tener esto? Repítetelo otro mañana. Y el día siguiente tenía 4.5. Entonces, no hubo biopsia, no hubo nada, sino hospitalizarla y dar un tratamiento, porque ya el sedimento, ya todo ya hacía a favor de que había una vasculitis. La paciente siguió avanzando y entró a diálisis. Dializó 6 meses, pero el tratamiento seguía, ciclofosfamida mensual, y al 6.º mes comienza a mejorar la diuresis, la creatinina. La paciente ha salido de diálisis, estoy viendo yo algo de 4 o 5 años, con 20, 23 de función renal. Le hemos dado ahora, no azatioprina, le hemos dado micofenolato, incluso micofenolato sódico, que dice causa menos diarreas, y también está recibiendo, no sé si algo de prednisona, pero en dosis mínima. Pero la paciente se sigue manteniendo sin diálisis, ¿no? Gracias a que quizás pues todo lo que tenía hasta que empezó diálisis era agudo, y si dimos el tratamiento rápido, pues en el tiempo ya había un daño hecho, y lo que ha revertido era algo que tenía agudeza, ¿no? Y hemos logrado, hasta ahora la señora está pues bien estricta en su control, en su tratamiento, y con suerte ella, digamos, no avanza demasiado su enfermedad. Está siempre bordeando el 20 de función renal. Aparte de tener una mala experiencia, no recuerdo bien por qué, pero yo conocía que ella acompañaba a su mamá a diálisis hace más de 20 años, ¿no? Entonces su mamá tenía enfermedad renal, la verdad no sé por qué. Ella la acompañaba y ahora pues le tocó a ella dializar, pero ha salido gracias a que a un tratamiento bastante rápido, ¿no? Si es mediana por inmunocomplejo, el tratamiento de la rápidamente progresiva dependerá pues de qué enfermedad subyacente hay, ¿no? Si es un lupus, etcétera, tendremos que tratar esa patología, porque es una mediana por inmunocomplejos. En cada paciente ya vamos a ver qué tipo de tratamiento se da. Y si es la pausa inmune o las vasculitis, el tratamiento incluye una fase de inducción de remisión de 3 a 6 meses y un mantenimiento que es largo. La verdad, acá en esta paciente que les digo, ya pasaron los 24 meses y seguimos dándole un mantenimiento, no es agresivo, creo que toma una micofenolato sódico y no sé qué más, si es prednisona, más, pero las dosis mínimas, ¿no? La inducción, metilprednisolona, bolos, 7 miligramos por kilo, a veces lo redondeamos a 500 por día o 1 gramo a veces por día. La ciclofosfamida, como ya les había dicho, junto con corticoides, esto sí hay claridad en el tratamiento, ¿no? La tipo 2 hemos visto que es de acuerdo a la patología que va a subsistir, y en la tipo 1 pues está la ciclofosfamida intravenoso. Hay dosis acá cada 3 o 4 semanas, nosotros lo hacemos mensual, u oral de 1,5 a 2 miligramos. En pocos pacientes hemos hecho también, pero en pocos más hacemos vía la plasmaferesis, como hemos visto. Y en la tipo 3 igual, en las vasculitis y todo, a veces tratamos de hacer, si el diagnóstico es pronto, en plasmaferesis. A esta señora que les digo, ¿verdad? También se le hizo 6 o 7 plasmaferesis, ¿no?
Y en la tipo 1 no se recomienda mantenimiento. En cambio, en la tipo 3 sí, se recomienda algún mantenimiento que puede llevarse largamente y puede ser asa, microfenolato, como en este caso les decía. Algunos usan metotrexate y siempre un preventivo de los cuadros infecciosos, el totrimoxazol, para el Pneumocystis carini, parásito muy agresivo que hemos tenido sobre inmunosuprimidos por ser trasplantados, ¿no? Son recomendaciones de la CADIGO 2012. En las posinmunes, la profilaxis como tratamiento de la terapia antihipertensiva tipo 1, la tasa de remisión es bastante buena. En el tercer mes, 90% en el sexto mes. La inducción puede mantenerse hasta los 6 meses siquiera. Si hay buena respuesta a corticoides, se puede obviar los otros inmunosupresores. En pocos casos hemos visto que a la primera dosis de corticoides es muy bueno el resultado y 3 dosis prácticamente el paciente recupera si había algo de función renal alterada, pero hemos visto en muy pocos casos. La plasmaféresis hemos visto tiene sus riesgos, infecciones, sangrados, pero si hay que hacerla y en algunos casos incluso hablan de 12, 14 procedimientos, luego de lo cual van a seguir su inducción sea con corticoides y ciclofosfamida. El rituximab, como vimos ayer, también está en algunos casos donde, digamos, hay pues no una buena respuesta. La verdad es que lo que tengamos a mano tenemos que usar. En algunos casos se ven que hay alguna mejoría, aunque no hay todavía consenso, no hay estudios que nos digan realmente si está indicado en esta patología. Otros agentes, ya vimos microfenolato con metotrexate. El mantenimiento, el objetivo de esta etapa es lograr mantenimiento y la remisión, ¿no? Evitar las recaídas, minimizar efectos de la dosis acumulada de ciclofosfamida, azatioprina, este mantenimiento que ya estábamos viendo, ¿no? Otros agentes, vasculitis, leflunomida, ¿no? También dice que nos reduce las recaídas, aunque también tiene algunos riesgos. En algunos otros sitios tienen el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Con ciclofosfamida, pues, aunque dice el inductor se asoció a una elevada incidencia de tumores, que en algunos casos han usado también este tratamiento. Dimetropin, metotrexate, sí, para evitar los problemas de las inmunosupresiones que nos van a llevar a compromisos infecciosos. El Pneumocystis carini en trasplantes es relativamente frecuente, entonces por eso es que ya los tratamientos preventivos se dan y de paso damos en estos tipos de tratamientos porque la inmunosupresión es muy similar a la de los trasplantados. En la tipo 3, recidiva y resistencia, hay un porcentaje de 25 al 50%. En la 3 de su vida pueden tener otro episodio de una rápidamente progresiva, una vasculitis. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Que se positivicen los ANCA, nuevamente si habían remitido, ¿no? O, digamos, las afecciones respiratorias, faringes, nasales, y la descontinuación precoz de corticoides. Por eso deben recibir un tratamiento bastante largo de mantenimiento para evitar tantas recaídas. Si están en diálisis, ahí se ve el riesgo-beneficio. El paciente ya en diálisis es inmunodeprimido, no suprimido, ¿no? Entonces las infecciones son mucho mayores y acá ya no estamos recuperando el riñón porque el paciente está en diálisis, pero sí es una vasculitis sistémica que hay que manejar. Entonces, hay que hacer uso, pero de repente mucho más cuidadosamente de la ciclofosfamida, corticoides, por los riesgos de infecciones, ¿no? Y se habla que para poner a mi paciente en posibilidad de trasplante, yo debo tener siquiera que tuvo ANCA positivo por 6 meses que esté negativo. Si no, digamos, tenemos un riesgo, ¿no? Ok, simplemente la bibliografía de todo lo que hemos sacado. Y esto sería todo. ¿Lo pasaste a la...? Sí, a la máquina sí está. Ah, ya. Muy bien. Esto sería todo. Si hay alguna pregunta.
Ok, entonces, Entonces, mañana eso no- nos van a...